Bienvenidas y bienvenidos al webinar SNIC del dato a la acción. El Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático pone a disposición información estratégica que conecta los datos con la planificación y la acción climática en Colombia. En este segundo webinar hablaremos sobre adaptación y financiamiento climático, dos pilares claves para fortalecer la respuesta del país frente a los impactos del cambio climático y para hacer seguimiento a los recursos que apoyan estas acciones. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios a través del chat de YouTube. También encontrarán un código QR para registrar sus inquietudes sobre cada sistema de información. El equipo técnico del SNIC estará atento para dar respuesta a cada una de ellas. Sin más preámbulos, damos inicio a este espacio y le damos la palabra a Leonardo Pineda, líder del Grupo de Cambio Global del IDEAM. Adelante, Leonardo. Buenos días, saludamos a las personas que se encuentran conectadas en el canal de YouTube del IDEAM. Estaremos respondiendo sus inquietudes a través del chat. Gracias por acompañarnos en este espacio donde la información climática se convierte en una herramienta clave para la toma de decisiones. En esta segunda sección del ciclo de webinars del SNIC, profundizaremos en los sistemas de información sobre adaptación, vulnerabilidad, riesgo y financiamiento climático. Mucho gusto, mi nombre es Leonardo Pineda, coordinador del Grupo de Cambio Global y estaré acompañándolos como moderador de este espacio. Agradecemos especialmente a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Grupo de Cambio Global de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM y a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación por acompañar este esfuerzo interinstitucional. Este espacio está orientado a profundizar el rol del SNIC dentro de la gestión climática del país, resaltando el valor de los sistemas de información relacionados con adaptación y el financiamiento climático, elementos esenciales para la planificación del desarrollo y la transparencia climática. En nuestro Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, el SNIC organiza la información relacionada con vulnerabilidad, riesgo y adaptación y capacidad adaptativa. Su objetivo es apoyar a los tomadores de decisión a nivel nacional y territorial mediante datos consistentes y actualizados. En este sentido, se cuenta con unos componentes relacionados al Sistema de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo de Adaptación, el cual integra la información para identificar amenazas, analizar vulnerabilidad y evaluar la capacidad adaptativa en el país. En este sentido, el CIBRA es una herramienta clave para orientar la planificación climática territorial y sectorial. También contamos con el componente de financiamiento climático, el cual permite recopilar, organizar y reportar la información relacionada con los flujos financieros destinados a medidas de mitigación, adaptación y fortalecimiento institucional, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales, los cuales permiten evaluar esas capacidades de financiamiento climático en el país. En cuanto al MRV de financiamiento climático, este sistema valida y reporta las inversiones climáticas del país, contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas del financiamiento asociado a la acción climática y también de los apoyos que requiere el país para continuar implementando esa agenda ambiciosa en lo relacionado con el cambio climático. También tenemos en este momento una sección relacionada con los ponentes que nos acompañan representando a las entidades responsables de los diferentes sistemas de adaptación y de financiamiento climático. Cada uno de ellos lidera procesos clave y aportará su experiencia técnica para comprender mejor el funcionamiento y los avances de este sistema y el cómo podemos consultar la diferente información. Gracias, Leonardo. Ahora le damos la bienvenida a Paola Sánchez, profesional de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, quien nos presentará el sistema de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático. Buen día, el día de hoy voy a presentarles el sistema de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático. Este es un sistema que hace parte del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático
y es una herramienta que nos permite identificar, organizar y consolidar la información sobre los recursos invertidos en Colombia para el desarrollo de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Este sistema registra flujos provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, específicamente fuentes públicas, privadas, nacionales y de cooperación internacional, y además brinda información también del sector financiero, específicamente de la Banca Nacional de Desarrollo. Este sistema nos permite identificar montos, tendencias, finalidades del financiamiento y además permite y promueve la transparencia y apoya la toma de decisiones. Este es un sistema que se publicó en el 2016 a través de la publicación de la metodología para la medición y cuantificación del financiamiento climático. En ese mismo año sale el decreto 298 del 2016 del Sistema Nacional de Cambio Climático. Posteriormente, en el 2021, se expide la ley 2169 llamada Ley de Acción Climática, y esta ley incorpora al sistema MRV de financiamiento climático dentro del SNIC. Posteriormente, en el 2022, se realizó la actualización de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Esto es muy importante porque a través de una de las líneas de esta estrategia relacionada con la gestión de la información y el conocimiento, se da un lineamiento de ampliar y de fortalecer este sistema de información. Posteriormente, entre el 2024 y el 2025, este sistema empezó un proceso de actualización metodológica y un proceso también de ampliación. La actualización metodológica consistió en incorporar los lineamientos del marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París para facilitar el reporte a informes internacionales y requerimientos internacionales en materia de cambio climático y específicamente en financiamiento climático. Adicionalmente, inició un proceso de expansión. La idea es que este sistema permita no solo ver flujos de inversión destinados a cambio climático, sino también a otras áreas ambientales como biodiversidad, recurso hídrico y finanzas desalineadas con la acción climática. Bueno, ¿cómo es el flujo de la información de este sistema? El sistema, esta herramienta parte de sistemas de información que ya existen. Toma información por fuente de financiamiento. Para el sector público, nosotros tomamos información del Sistema Integrado de Información Financiera que nos reporta información sobre inversión pública a nivel sectorial. Adicionalmente, tomamos información del sistema del Formulario Único Territorial hasta el 2021, en donde registran las entidades territoriales sus gastos de inversión. Posteriormente, a partir del 2021, esto se realiza a través de la categoría única de información del presupuesto ordinario. En estas fuentes de información nosotros podemos encontrar información a nivel subnacional. Y por último, está para la fuente de financiamiento público doméstico, está el Sistema General de Regalías. En cuanto al sector privado, actualmente solamente tomamos información de la encuesta ambiental industrial del DANE y del sector público internacional, específicamente de cooperación internacional, tomamos información de ciclo. Adicionalmente, en cuanto al sector financiero, requerimos o solicitamos la información directamente a los bancos que hacen parte de la Banca Nacional de Desarrollo. Cuando nosotros reportamos las cifras, utilizamos únicamente las fuentes de financiamiento público, privado y público internacional, dado que el sector financiero que estamos rastreando es de carácter público. Posteriormente, aplicamos la guía metodológica para la clasificación del financiamiento climático. Esta guía metodológica nos permite, a través de definiciones y de criterios, identificar qué acciones, proyectos de inversión están asociados con mitigación o adaptación a cambio climático. Y posteriormente hacemos una
clasificación de esta información o categorización de esta información a través de sectores, subsectores, objetivo de cambio climático al que le apunta y el enfoque, en este caso como recientemente actualizamos esta metodología, identificamos si una acción permite fomentar la capacidad para el cambio climático o es una acción que facilita el desarrollo y transferencia de la tecnología para el cambio climático. Posteriormente hacemos un proceso de verificación y este proceso de verificación consiste en una revisión del cumplimiento de los criterios, de estas definiciones de lo que se considera mitigación o adaptación al cambio climático, pero también al ya tener esta información categorizada hacemos una comparación lineal en el tiempo para ver cómo es ese flujo de inversión, si hay cambios que debemos revisar. Al tener ya esta verificación, posteriormente el sistema pasa a reportar esta información identificada o estas inversiones identificadas como de mitigación o adaptación al cambio climático a la plataforma que dispone actualmente el sistema y que ustedes pueden encontrar a través del enlace que se proyecta en pantalla. Importante mencionarles que la información que tiene el sistema MRV está desde el 2011 y está desagregada a nivel subnacional. O sea, es decir, ustedes pueden encontrar información a nivel municipal y departamental por fuente de financiamiento, ya sea público, privado o público internacional, y las cifras se reportan anualmente año vencido. Es decir, este año procuramos que antes de finalizar esta vigencia tengamos proyectados para todo el público y publicado para todo el público el reporte de las cifras del año 2024. Otro elemento importante que tiene este sistema es que además de reportar las cifras de financiamiento climático a través de un tablero de Power BI que está dispuesto en la página web de este sistema, también se generan algunos documentos de análisis. Uno de ellos son los reportes de gasto público de las entidades de orden nacional que ustedes pueden encontrar en la plataforma, pueden descargar y pueden leer para facilitar también la comprensión de las dinámicas del financiamiento climático, específicamente del sector público. Uno de los elementos importantes de esta herramienta es que a la fecha nos ha permitido tener una estimación aproximada de cuánto se ha movilizado o cuánto se ha invertido en el país en cambio climático. Entre el 2011 al 2023 se han invertido 40 billones de pesos y eso representa alrededor de un promedio anual de 3.07 billones anuales que corresponde a 0.26% del PIB. Adicionalmente, gracias a esta herramienta nos permite identificar cuáles son los destinos o el objetivo que más recibe financiamiento. Entonces podemos ver que el 46% de la inversión se destina a adaptación, el 29% se destina a acciones de mitigación y adaptación y el 25% a acciones de mitigación. La principal fuente de financiamiento es el sector público con un financiamiento en total del 74%, seguido del sector público internacional, esto es cooperación internacional del 16% y un 10% correspondiente al sector privado. Y también nos permite identificar, puedes regresar a la presentación, gracias. Nos permite identificar cómo esa inversión se distribuye a nivel territorial y podemos ver cómo departamentos como Antioquia o Cundinamarca y Bogotá concentran mayor parte de ese flujo de inversión, a diferencia de otros departamentos como Vaupés y Guainía con una participación menor, pero también departamentos que son altamente vulnerables al cambio climático. Esto nos lo permite ver esta herramienta. A continuación les quiero mostrar cómo pueden navegar en la herramienta
Como ustedes pueden observar, en este tablero Power BI ustedes tienen varias opciones de selección. Entre ellas pueden seleccionar entre año, también está por departamento, y al seleccionar el departamento ustedes podrán identificar, o este tablero les arrojará información de cuánto ha sido el financiamiento para este departamento. Por ejemplo, Antioquia, que corresponde a un periodo entre el 2011 al 2023, ha destinado 4.47 billones de pesos, y podrán encontrar la información también sectorizada por los sectores del MRB y de esa inversión que se ha destinado a cambio climático, cuánto ha sido para mitigación, adaptación o acciones integrales, y cuál es la fuente de financiamiento. Esta es una herramienta que nos permite, más allá de comprender o de conocer el monto de las inversiones, nos permite conocer hacia dónde se están destinando estas inversiones y a qué lugares están siendo dirigidas estas inversiones, lo que permite también análisis y además facilita y promueve la transparencia y la toma de decisiones basadas en evidencia. Gracias. Gracias, Paola. Ahora le damos la bienvenida a Daniela Pérez, profesional de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien nos presentará el sistema de monitoreo y evaluación de adaptación. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Pérez, hago parte del Grupo de Gestión de Riesgo y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema de monitoreo de adaptación al cambio climático a nivel nacional. El sistema de monitoreo de adaptación hace parte del SNIC y lo conforman consigo el sistema de monitoreo de información sobre vulnerabilidad y riesgo climático y la adaptación, más llamado CIBRA. CIBRA hace parte de los sistemas que brindan información para este sistema nacional, que nos va a permitir tener información amplia a nivel país de cómo se está comportando la adaptación. El sistema MANI es un sistema que permite, a través de indicadores, metodologías, reportes, identificar esos territorios y sectores que están aumentando su capacidad de adaptación y esa respuesta ante esa variabilidad. Permite evaluar los efectos de estas medidas y asimismo generar información clave para la planificación y toma de decisiones en materia de adaptación, tanto en los territorios como en el país. Principalmente tiene un alcance de, primero, integrar los datos de vulnerabilidad y riesgo y capacidad adaptativa y medidas, información que es también base de CIBRA, y información de seguimiento y cumplimiento de metas nacionales y resiliencia climática y la Política Nacional del Cambio Climático, específicamente a los metas y compromisos que se adquieren mediante el PENAC, y garantizar la transparencia nacional e internacional. Esto mediante brindando información que permita dar alcance tanto a los informes de BTR como a las metas nacionales de NDC. El Sistema Nacional de Adaptación se está conformando mediante 3 etapas. La primera es una etapa que se está desarrollando actualmente, que es información a nivel nacional e información que permite recopilar informaciones acerca del progreso, implementación y resultados del Plan Nacional de Adaptación, resultados de mejora de capacidades de adaptación nacional, eficacia de la gestión de la adaptación y lecciones aprendidas. Se espera poder avanzar en una segunda y tercera etapa que contempla información acerca de los planes integrales de cambio climático a nivel sectorial y a nivel territorial. Información que nos va a permitir tener datos claros acerca del progreso de resultados y actividades de la adaptación tanto a nivel sectorial como a nivel territorial, resultado de la mejora de capacidades de adaptación y reducción de riesgos, eficacia de la adaptación tanto en políticas y planes elaborados por los ministerios y los territorios, y tener clave esas lecciones aprendidas que nos permitan tomar medidas de acción y una mejor planificación. El sistema de monitoreo de adaptación se encuentra actualmente en su fase de conceptualización. Se espera que para el año 2026 comencemos un proceso más de diseño conceptual y el Sistema Nacional del Monitoreo, y generando también consigo una prueba piloto de este sistema que nos permita recopilar alguna información nacional para el informe bienal de cumplimiento de cambio climático, el BTR.
Para el 2028 se hace una entrega del marco del BTR de los avances y elementos técnicos de este sistema articulados con el sistema CIBRA. Para el 2030 se presenta un sistema estructurado, validado institucionalmente, con una gobernanza definida, asegurando no solamente su integración con CIBRA, sino también con el SNIC y también dar cumplimiento a los diferentes requerimientos y alcances del PNAC y el Objetivo Global de Adaptación. Para el 2035 se espera una implementación y una consolidación completa de este sistema de monitoreo y que también nos permita pues tener un alcance no solamente de la información sectorial, sino también ya una información más clara acerca de los territorios y los proyectos que se desarrollan a nivel nacional. El sistema de monitoreo se basa por unos principios rectores que permiten un adecuado funcionamiento entre sí. El primero es el enfoque territorial y diferencial. El país se conforma de manera diferente en todos sus territorios. Es por esto que nosotros queremos que esto se refleje también en el sistema de monitoreo, que permita identificar esas medidas de adaptación y esos territorios, cómo se están comportando en sus diferentes formas. Adicionalmente, que permite integrar datos claves para el país como comunidades especiales, comunidades étnicas, comunidades campesinas, medidas de adaptación que están siendo implementadas y que quienes están siendo beneficiados directamente. Esto nos permite tener una información clara respecto a la adaptación del país. Transparencia y participación. En este proceso de transparencia se tiene clave generar diferentes protocolos que permitan una recolección de información clara, coherente y totalmente transparente para poder generar datos concisos y pues, totalmente válidos. Aprendizaje y gestión adaptativa. El sistema de monitoreo no solamente brinda esa información, sino que también permite una toma de decisiones. Es por eso que los resultados que se presentan deben llevar a cabo un análisis clave de cuál fue el aprendizaje y consigo también esa toma de decisiones. Adicionalmente, que el aprendizaje es un elemento clave para la adaptación, siendo un tema transversal que permite una adecuada adaptación en el país. Cohesión y coherencia. En este sentido, también se pretende generar diferentes protocolos y mecanismos que permitan no solamente que esta información recolectada en los territorios o los diferentes sectores sea clara, sino que adicionalmente permita la interoperabilidad con los diferentes sistemas que actualmente se tienen en cuanto al tema de cambio climático y de adaptación. El flujo de la información. ¿Qué datos de entrada vamos a tener en el sistema? Vamos a tener información de variaciones de vulnerabilidad, exposición, sensibilidad, información que es proveniente del sistema CIBRA, datos de implementación sectorial y territorial, del Plan Nacional de Adaptación, información financiera, institucional y de gobernanza relevante para la adaptación. Esta información la vamos a obtener tanto de los planes integrales de cambio climático a nivel sectorial como territorial, así como informaciones clave de las diferentes corporaciones autónomas regionales, información del IDEAM y clave también hacer una articulación con el DANE y los sectores productivos en la implementación de diferentes medidas de adaptación. El sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación está siendo formulado o está siendo diseñado bajo diferentes metodologías nacionales e internacionales que permiten articular este sistema de manera clara con las diferentes metodologías. El primero es el marco de transparencia reforzada, pues teniendo en cuenta el Acuerdo de París. El segundo es todos los lineamientos que da la Red Nacional de Adaptación. El tercer lineamiento y actualización del Plan Nacional de Adaptación, que también la NAP en el 2025, y los estándares de la IPCC en todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, evaluación de impactos y análisis de capacidad de adaptación. Para el sistema de monitoreo se están formulando indicadores que no solamente permitan dar respuesta a los territorios, sino que también sean claros y objetivos. Para eso el primer paso que se ha venido realizando en el periodo 2025 es generar o identificar esos indicadores estratégicos del Plan Nacional de Adaptación mediante la revisión y la evaluación del Plan Nacional, un análisis tanto de indicadores nacionales e internacionales entre estos indicadores existentes en lo que tiene que ver con el SIAC, CIBRA y seguimiento sectorial.
indicadores de impacto, vulnerabilidad y riesgo respecto a la meta global de adaptación, e indicadores de adaptación que da GIZ en cuanto a medidas de adaptación implementadas y indicadores de producto, resultado e impacto. Se está haciendo la formulación de indicadores para cada objetivo y estrategia de la Plan Nacional de Adaptación, así como una clasificación de los indicadores por tipología, como son indicadores de proceso, indicadores de resultado y indicadores transversales, que los vamos a ver más adelante. El sistema de monitoreo se basa en una tipología que se llama tipología 3+1, es una tipología utilizada por la Red Global Nacional de Planes Nacionales de Adaptación. Es una metodología que se basa en indicadores tanto de proceso, de resultado, de impacto e indicadores transversales. Es decir, indicadores que nos permitan tener datos claves respecto a gobernanza, aprendizaje y equidad, lo que nos va a permitir llegar a esos datos, como les decía inicialmente, esos datos territoriales y transversales. Esos también nos permite a nosotros tener una alineación completa, dado que va a cubrir resultados desde la implementación hasta la reducción, una gestión y aprendizaje, indicadores de proceso. Los indicadores transversales proporcionan información de alerta temprana que permite también tanto a las entidades territoriales tomar decisiones importantes respecto a cómo van sus diferentes procesos y los diferentes proyectos y tener claro si esas políticas que están aplicando en el momento pues están siendo adecuadas o no y si cumplen con el objetivo. Calidad y legitimidad, el eje transversal, como les comento, obliga a medir factores habilitantes como la gobernanza, la equidad, que esto también permite tener un sistema de monitoreo socialmente más justo, más clave, más amplio y pues más transparente. Como les comentaba, dado estos indicadores que se están formulando, se generan métricas e indicadores tanto de recursos invertidos, retorno, sostenibilidad y gobernanza, que de personas implementadas, territorios, ecosistemas beneficiados, equidad y logros intermedios, dado que se permite hacer el seguimiento de esas políticas y esos programas a nivel de implementación, avances de implementación de acciones y cambios de la capacidad adaptativa, prácticas institucionales y medidas sectoriales. Va a permitir principalmente tener productos como alertas de la gestión adaptativa para la toma de decisiones, información clave para el Informe Nacional de Adaptación alineado con el BTR y la NDC, un reporte anual del Plan Nacional de Adaptación, que esto es importante, y para la comunicación de adaptación. Va a generar información a nivel estratégico, técnico y público, información a nivel estratégico, todo lo que tiene que ver con el ministerio, el DNP y los diferentes ministerios que conforman. A nivel técnico, información a las CARA, a las entidades territoriales y a los nodos del Sisclima para tomar decisiones respecto a cómo se está ejecutando sus diferentes planes territoriales. A nivel público, información clave sobre todo para la ciudadanía, academia, sector privado y cooperación respecto a la ejecución de los diferentes proyectos que en territorios se están ejecutando. ¿Qué se espera del sistema de monitoreo de adaptación? Se espera tener pues unas plataformas con unos diferentes tableros de control interactivos que permitan brindar esa información inicialmente en esta etapa 1 respecto a los indicadores del Plan Nacional de Adaptación, teniendo claro tanto qué medidas están registradas, en cuántos departamentos están también implementando, cuántos proyectos, si le estamos apuntando a esos objetivos, esas estrategias del Plan Nacional de Adaptación y cómo vamos en ese avance y en ese cumplimiento. ¿Qué aportes realizaría el sistema de monitoreo de adaptación al SNIC? Básicamente información clave respecto a la integración de la adaptación en planes sectoriales y territoriales, información importante acerca del avance del Plan Nacional de Adaptación, efectividad de las medidas y condiciones habilitantes y condiciones transversales respecto a financiación, gobernanza y participación. Esta información y este proyecto se basa básicamente en también generar diferentes protocolos o estrategias que permitan tanto la unificación
de los indicadores para una toma de decisiones clave y para la unificación de información a nivel sectorial y territorial, esto mediante la implementación de protocolos. Asimismo, la implementación de diferentes estrategias para la calidad y la transparencia de esta información. No siendo más, esta es la información respecto al sistema de monitoreo de adaptación. Esperamos en unas próximas fechas poder presentarles un poco más avanzado de cómo va el proceso. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Ahora le damos la bienvenida a Patricia Cuervo y a Andrés Carvajal, profesionales del Grupo de Cambio Global de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM, que nos presentarán el Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación, SIIVRA. Adelante. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es María Patricia Cuervo, soy funcionaria de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM y líder temática en el Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación a Cambio Climático, SIIVRA. Hoy vamos a hacer una presentación con Andrés Carvajal sobre qué es el SIIVRA, cómo se construyó, para qué y por qué es importante. El SIIVRA es el sistema del monitoreo y evaluación de la adaptación y es un componente del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático enmarcado en el Sistema de Información Ambiental para Colombia. El SIIVRA es el Sistema Nacional para integrar, generar, reportar información sobre vulnerabilidad, riesgo y adaptación al cambio climático, pero también para dar cuenta del monitoreo y evaluación de la adaptación en Colombia. Su propósito es proveer información sobre amenaza, vulnerabilidad, riesgo y adaptación a cambio climático para soportar la gestión de los riesgos asociados, pero también el seguimiento a la adaptación y el cumplimiento de las metas NDC. Esto se hace a través de la modelación de elementos expuestos bajo escenarios de cambio climático y de indicadores que proveen instituciones como el IDEAM, pero también otras instituciones a nivel nacional, regional y local sobre vulnerabilidad. En síntesis, el SIIVRA nos va a permitir conocer e identificar cuál es la vulnerabilidad del territorio, cómo venimos y avanzando en la adaptación, pero también qué se está haciendo en términos de adaptación en Colombia. Para mirar cuál ha sido el avance del sistema, tenemos varios hitos importantes en el tiempo. Y un primer hito tiene que ver con el programa de preparación de la adaptación, en donde el DNP, junto con el apoyo de las instituciones nacionales que hacen parte del Plan Nacional de Adaptación, ven la necesidad de contar con un sistema de información que permita evaluar la vulnerabilidad y hacer un seguimiento a la adaptación. Esto responde a unas lecciones aprendidas de las comunicaciones nacionales donde se tenía, digamos, cada vez que se iba a hacer una comunicación, se requería toda una minería de datos, todos unos arreglos institucionales para poder contar con una información. Es así como en el 2019 se inicia este proceso con la fase de diseño, en donde con la participación de la Universidad Nacional se elaboró el marco conceptual del SIIVRA y se diseñó la arquitectura del mismo en sus dos módulos. Un módulo de vulnerabilidad, riesgo a cambio climático y otro módulo de monitoreo y evaluación de la adaptación. En el 2020 se hace una planificación y se formula el SIIVRA como una meta NDC.
Esta meta inicialmente estaba programada junto con las demás metas NDC para el 2030. Sin embargo, con la Ley 2169 del 2021, Ley de la Acción Climática, se acota el tiempo al 2028 y se inicia la fase de desarrollo del sistema ya en su zona pública, en su zona privada, pero también en la preparación de la información, de esos metadatos de la información geográfica, pero también de unas hojas metodológicas de los indicadores, esto con el fin de tener una transparencia del sistema, de que el sistema no sea una caja negra, sino que tenga una información soportada en unos indicadores que tienen unas hojas metodológicas. En el 2023 y 2024 se continúa con la fase de desarrollo y de producción, en donde se hace modelación de indicadores, pero también se establecen unas mesas técnicas con las entidades que por función y misión tienen que generar y generan una información importante para el CIBRA. En el 2025 se continúa con esta fase de preparación y ya esperamos a final del año entregar resultados y ya puesta a la zona pública en operación. Esto no quiere decir que la meta NDC 2028, en donde se tiene según la Ley de la Acción Climática, diseñar e implementar a 2028 un sistema integrador de información sobre vulnerabilidad, riesgo y adaptación al cambio climático, CIBRA, que permita monitorear y evaluar la adaptación al cambio climático en Colombia. Esto no quiere decir que hasta cuando sea 2028 tenemos en operación el sistema. Desde ya, como lo veíamos en la línea de tiempo, en el 2024 entregamos insumos para el informe bienal de transparencia en 3 dimensiones que ahora Andrés nos va a hablar al respecto. Y en el 2025 ya entregamos también insumos relacionados con la segunda comunicación de adaptación en el tema que tiene que ver con el monitoreo y evaluación de la adaptación. Esta meta NDC viene haciendo un seguimiento y evaluación tanto el DNP como el Ministerio en su plataforma Más Clima, en donde tenemos que reportar cómo avanzamos en la meta a través de indicadores de gestión y de producto. En el tema de gestión hemos avanzado y tenemos al primer semestre del 2025 un avance del 77.4% con respecto al 83% esperado. Y en términos de producto, tenemos a final de la meta 5 productos. Ya en el 2024, como lo acabé de comentar, entregamos insumos para el informe bienal de transparencia, en el 2025 para la comunicación nacional de adaptación y esperamos en el 2026 entregar insumos para la 4ª comunicación nacional y para el informe bienal de transparencia, el segundo, que se va a presentar en el 2026, y un tercero
informe bienal de transparencia en el 2028. Le doy el paso a mi colega Andrés Felipe Carvajal para que profundice en los temas que hemos anotado en esa línea de tiempo. Patricia, muchas gracias. Mi nombre es Andrés Felipe Carvajal, hago parte del equipo CIBRA, que ya mencionó Patricia. También vengo trabajando toda la temática del sistema de información, el diseño y la generación de indicadores para el sistema, y hago parte del grupo de cambio global de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM. Para retomar la temática que venimos trabajando del sistema de información, es importante resaltar los aspectos conceptuales del sistema de información y tener claridad sobre los datos que genera y que de la mano van a estar muy relacionados con la utilidad que tendrían para la sociedad en general en el país. En este caso, el sistema genera información para 5 componentes fundamentales, que son la amenaza por cambio climático, la vulnerabilidad vista desde la sensibilidad y la capacidad adaptativa, ahí estaríamos identificando esos otros componentes, y finalmente su interacción configura lo que es el riesgo por cambio climático, que estaría disponible para todos los municipios y las unidades no municipalizadas o los territorios no municipalizados que conforman el territorio nacional, y esa información estaría enfocada en unas dimensiones territoriales. Las dimensiones territoriales son biodiversidad y servicios ecosistémicos, recursos hídricos, seguridad alimentaria y producción agropecuaria, salud humana, hábitat humano, infraestructura, riesgo de desastres y patrimonio cultural. Aquí hay algo importante de resaltar, y es que un referente del sistema de información es la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, que inicialmente entregaba esta información agregada en cada uno de los componentes, en amenaza, en sensibilidad, en capacidad, en vulnerabilidad y riesgo. Y después de un análisis importante que se realizó, se identificó que era relevante entregar la información para cada una de las dimensiones territoriales. En este caso, lo que se realizó entonces fue un afinamiento en la metodología de cálculo del sistema de información en referencia con lo que fue la tercera Comunicación Nacional, y en este caso se tendría entonces los datos para las 8 dimensiones territoriales que vemos en la parte inferior y que mencioné hace algún momento. Es de resaltar que el sistema tiene 2 módulos. Uno está enfocado en el riesgo por cambio climático y el otro en lo relacionado con adaptación, específicamente monitoreo y evaluación. El módulo de riesgo es el que incluye la señal de cambio climático dentro de los indicadores de amenaza, en el que se relacionan los datos del clima de referencia o clima presente y se contrasta con el clima futuro en función de los escenarios de cambio climático. A su vez, también incorpora los indicadores de vulnerabilidad, que se ve desde un conjunto de indicadores también relacionados con sensibilidad y capacidad adaptativa o capacidad de adaptación que a nivel territorial, y con base en ese conjunto de indicadores finalmente se calcula el riesgo por cambio climático para el territorio nacional. Hay una relación entre los 2 módulos. En este caso, en términos de adaptación, la evaluación de la adaptación en el país se analiza desde los cambios o los deltas que se den en la sensibilidad, en la capacidad adaptativa o en la misma vulnerabilidad. Una forma de identificar si el país se viene adaptando o no al cambio climático es identificar los cambios que se vengan dando en términos de reducir su vulnerabilidad. En este caso, entonces, se conoce como un indicador de resultado que permite hacer esa evaluación, y también un conjunto de indicadores más relacionados con lo que es el monitoreo de la adaptación, en el que en diferentes niveles de planificación, ya sea estratégico, táctico u operativo, se identifican las acciones que se vienen desarrollando a nivel nacional
El nivel estratégico sería a largo plazo, el táctico en el mediano plazo y ya el operativo estaría enfocado en proyectos y medidas específicas que se analizan en un periodo más corto y que van a permitir entonces analizar cómo se vienen desarrollando las diferentes acciones de adaptación a nivel nacional. El flujo de información dentro del sistema es algo que se ha configurado de una manera novedosa y que ha implicado ciertos procedimientos y procesos para poder estructurar un sistema de información que sea autónomo, que tenga toda una estructura que permita actualizarse fácilmente en términos de la generación de datos. Hay diferentes fuentes de datos e información, una gran parte de ellas o de esos datos vienen del instituto, del IDEAM, de la subdirección de meteorología, otros de la subdirección de hidrología, otros vienen desde la subdirección de ecosistemas e información ambiental, pero también hay un conjunto de datos importante que viene de entidades externas como el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Salud. También hay datos que vienen del Ministerio de Cultura, por ejemplo, para la dimensión de patrimonio cultural. Hay datos que vienen también del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás, que lo que hacen entonces es darle esa connotación de integrador al sistema de información y una integración que no se hace simplemente para visualizar los datos de otras entidades, sino que entran en todo un proceso de cálculo de indicadores para finalmente entonces poder estimar o calcular indicadores relacionados con vulnerabilidad y con riesgo por cambio climático, generar productos que se pueden visualizar de diferentes maneras, ya sean tabulares, en forma de gráficos, a través de tableros de control, salidas cartográficas, incluso también en parte alguna analítica de datos que se puede visualizar, y todo esto se convierte en información disponible para aportar inicialmente a los reportes que tiene el país como compromiso ante la Convención Marco de Naciones Unidas, como los reportes bienales de transparencia, las comunicaciones nacionales de cambio climático, las comunicaciones nacionales en adaptación, pero también entrega todo un conjunto de información para que los usuarios en general y quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones a nivel territorial relacionadas con cambio climático puedan hacer uso de ellas. Entonces, aquí tenemos en el flujo prácticamente todo un conjunto de proveedores o productores de información de los que se toman buena parte de los datos. El CIBRA se convierte en el administrador y en el generador de nueva información representada en indicadores de vulnerabilidad y de riesgo, y después la dispone para los usuarios en general que puedan hacer uso de ella, como mencionaba hace un momento. Es importante resaltar que el CIBRA tiene una connotación desde el punto de vista de la escala en la que trabaja. La unidad de análisis del CIBRA es el municipio, y para llevar la información al nivel municipal fue necesario hacer todo un ejercicio de incorporar los escenarios que generó el IDEAM en el año 2024, en el mes de octubre, y que están almacenados en el cubo de datos en una resolución de 10 por 10 kilómetros, y se entró en todo un proceso de rescalamiento de datos para llevarlos a una resolución espacial de 1 kilómetro por 1 kilómetro que permitiera finalmente lograr tener unas fuentes de datos climáticas con una mayor resolución y poder entrar a hacer todas las modelaciones que van detrás de los análisis y especialmente de los indicadores de amenaza, en los que, por ejemplo, en biodiversidad es necesario modelar la distribución espacial de especies de fauna y flora. Entonces, una resolución de 10 kilómetros es muy gruesa para lo que realmente se necesitaría. Lo mismo la modelación de las áreas con condiciones óptimas de clima para ciertos cultivos. Entonces se hace todo este proceso de rescalamiento para llevar los datos de los escenarios SSP a una resolución de 1 kilómetro por 1 kilómetro.
Y ya entrando un poco en unos ejemplos de lo que se viene avanzando y lo que se ha desarrollado en diferentes dimensiones territoriales, para los indicadores de amenaza de biodiversidad y servicios ecosistémicos se ha venido desarrollando un trabajo conjunto con el Instituto Alexander von Humboldt. Es un trabajo en el que inicialmente se han llegado a unos acuerdos institucionales o interinstitucionales, en este caso para identificar el conjunto de especies de relevancia para modelar a nivel nacional, todo un ejercicio de entrar a identificar especies de importancia para el país y que a su vez tuvieran alguna categoría de amenaza y que fueran entonces relevantes para las modelaciones a realizar de la mano con el Instituto Alexander von Humboldt y todo el equipo de biomodelos que viene trabajando el tema también en esa entidad. Se entra posteriormente en todo un proceso de modelación de distribución espacial, en este caso después de la selección de las especies a modelar, se logró tener un grupo de más de 600 especies de fauna y flora que lo que permiten es tener una idea de cómo con el cambio climático se podrían estar presentando pérdidas potenciales de especies de fauna y flora, y lo que se hace entonces es contrastar entre lo que es el clima presente, las condiciones del clima presente contra las condiciones de los escenarios que serían el clima futuro y cómo se podría estar dando esa pérdida de especies promedio a nivel nacional, en este caso a nivel municipal. Aquí es importante resaltar que la unidad de análisis con la que se diseñó el CIBRA es el municipio, pero atendiendo a diferentes necesidades a nivel nacional. Ya se ha venido trabajando en otras unidades, como por ejemplo las áreas protegidas, un trabajo que se viene desarrollando también con parques nacionales naturales en el marco de un COMPES que es el 40-50. También se ha venido, ahora se viene trabajando con la Subdirección de Hidrología del IDEAM para utilizar como unidad de análisis la subzona hidrográfica y poder aportar información del sistema para el Estudio Nacional del Agua 2026. Entonces, esa unidad de análisis ha ido también ajustándose para diferentes objetivos que han surgido de necesidades a nivel nacional. En términos de una dimensión que es seguridad alimentaria y producción agropecuaria, aquí a partir de mesas técnicas que se han desarrollado con la unidad de planificación rural agropecuaria y desde el sistema, el CIPRA, que es el sistema de la UPRA, se hace un intercambio de información. En este caso se toma como base la información que genera la UPRA en términos de la aptitud de los cultivos y posteriormente se hace una modelación desde el CIBRA para los escenarios futuros y lograr identificar entonces la distribución de esas áreas óptimas en términos de clima para los diferentes cultivos. Entonces se toma como base esa información que viene del CIPRA, se contrasta contra la información que se genera en el CIBRA y finalmente se puede calcular una proporción de pérdida en esas áreas óptimas para los diferentes cultivos que se están trabajando, que son alrededor de 20 cultivos que son la base de la dimensión de seguridad alimentaria y producción agropecuaria. Y finalmente lo que se pretende entonces es identificar en los escenarios de cambio climático cómo hay zonas o hay áreas que estarían perdiendo esas condiciones y finalmente eso es lo que se convierte en la amenaza para la seguridad alimentaria y la producción agropecuaria, pero amenaza por cambio climático específicamente. Y esa es la manera en la que se ha venido abordando esta dimensión y que finalmente también se convierte en una información relevante para el país en términos de lograr identificar dónde estarían perdiéndose esas áreas para los diferentes cultivos. Ya entrando un poco en lo que es el sistema de información y la forma de visualización de los datos en su zona pública, el sistema tiene
unos tableros de control que se pueden visualizar en diferentes niveles, desde el nacional, pasando por el departamental y llegando al municipal, dependiendo del interés que tenga el usuario que está haciendo la consulta. Y en este caso vemos el ejemplo del tablero de control donde se pueden consultar los indicadores de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de todos los componentes asociados, que es amenaza, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo, y que permiten entonces identificar cómo es la configuración, ya sea de cada uno o de un componente específico, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal. También hay un tablero de control que tiene una importancia en términos de los insumos que entrega para la toma de decisiones. Es el tablero que presenta las contribuciones de cada uno de los indicadores utilizados, ya sea en sensibilidad o en capacidad adaptativa, y es el que le va a permitir tener un referente para el tomador de decisión e identificar cuál puede ser el aspecto que más le aporta, por ejemplo, a su capacidad de adaptación, o cuál es el elemento que le aporta más a su sensibilidad, y poder tenerlo en cuenta para que con el conocimiento del territorio se puedan identificar y priorizar medidas de adaptación. Entonces, en este caso, el sistema entrega insumos no solo de información general, sino que apoyen la toma de decisiones en el nivel territorial. También hay dos tableros de control relacionados con adaptación. El primero es el de monitoreo. El de monitoreo es el que permite registrar las acciones de adaptación que se vienen presentando, quiénes son las personas beneficiadas, si hay ecosistemas beneficiados y demás, con lo que son las acciones y las medidas de adaptación, si las medidas o las acciones tienen enfoque de género, cómo ha sido su proceso de ejecución y demás, y de esta manera poder tener una visión general de las acciones que se vienen desarrollando a nivel nacional en términos de adaptación al cambio climático, y poder tener una analítica de datos en función de todas esas acciones que se vienen desarrollando. Y también hay un tablero de control que permite visualizar los cambios o los deltas, ya sea de la sensibilidad, de la capacidad, de la vulnerabilidad o el riesgo en el tiempo, de una forma que se pueda identificar si a nivel municipal o en la unidad de análisis que se esté trabajando, si se vienen dando cambios en el tiempo en esos componentes, y poder evaluar entonces si el país se viene adaptando o no, ya sea en función de la reducción de su vulnerabilidad que se puede dar por la reducción de la sensibilidad o por el aumento de la capacidad de adaptación. Entonces es un tablero de control que permite evaluar cada 4 años, en fechas de corte de 4 años, y en este caso la línea base es el 2015, continúa el 2019, posteriormente 2023, y así sucesivamente se hará la evaluación de la adaptación en periodos de 4 años. En este momento entonces nuevamente le doy la palabra a María Patricia para que realice el cierre. Gracias. La utilidad del sistema para la acción climática la podemos resumir en 3 grandes aspectos que hay que tener en cuenta y que están engranados. Uno tiene que ver con la información técnica, como nos lo acaba de mostrar Andrés. Es una información que nos permite identificar cuál es la vulnerabilidad de esa unidad de análisis y ver comparativamente a nivel nacional cuál de los municipios es más vulnerable. Esto va a permitir focalizar recursos y también no solamente conocer en qué nivel de vulnerabilidad se encuentra el municipio, sino que la información, como nos la mostraba Andrés, nos permite identificar cuál es la contribución de esos indicadores a esa vulnerabilidad, en términos tanto de sensibilidad como de capacidad adaptativa. Esto le va a permitir al tomador de decisión
tener una información desde lo nacional que junto con la información, el conocimiento, las necesidades y prioridades de los territorios puedan identificar y priorizar hacia dónde deberían estar dirigidas esas medidas de adaptación. Esto con el fin de hacer efectiva esa acción climática. En el marco del Sistema de Información Nacional sobre Cambio Climático, el sistema tiene un gran reto que es extensivo a todos los demás sistemas y es lograr la interoperabilidad entre sistemas, regiones y saberes para hacer posible una acción climática verdaderamente efectiva. Esto tiene que ver no solamente con unos arreglos institucionales en función de unos sistemas, de unos formatos, de unos protocolos que permitan la comunicación de esos sistemas, sino también de un trabajo conjunto que permita mejorar la calidad del dato, pero también a través de la investigación y de ese intercambio de conocimiento y de experticia que tienen las diferentes instituciones y actores sociales a nivel territorial, poder generar una información y un conocimiento que le permita al país adaptarse de una manera que reduzca esa vulnerabilidad y avancemos en esa construcción de unos territorios resilientes. Gracias. Gracias a los panelistas de este primer fragmento. Ahora le damos la bienvenida nuevamente a Leonardo Pineda, quien será el moderador, y a Paola Sánchez y a Patricia Cuervo, quienes serán nuestros panelistas en este nuevo espacio. Continuamos con nuestro panel sobre los retos y oportunidades en los sistemas de información del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático en lo relacionado con adaptación y financiamiento. Este espacio nos permitirá identificar los desafíos y oportunidades para mejorar la integración, utilidad y oportunidad de la información desde una visión técnica experta. En este sentido, contamos con dos invitadas. Paola Sánchez Vargas, de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, y con María Patricia Cuervo, del Grupo de Cambio Global del IDEAM. En esta primera pregunta me gustaría abordar con ustedes cuáles son los principales retos y obstáculos técnicos y operativos que enfrentan los sistemas de información de adaptación y de financiamiento climático. Bueno, para el Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación a Cambio Climático, uno de los retos más importantes es la interoperabilidad entre los sistemas. Esto permitiría ser más oportunos en términos de información para el país, pero también más eficientes. El Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación a Cambio Climático está constituido por indicadores que hacen parte de otros sistemas y plataformas. Por tanto, para nosotros es un gran reto y una oportunidad poder hacer explícito y hacer ese trabajo de interoperabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, creo que uno de los grandes retos desde el sistema de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático ha sido el reporte de las inversiones del sector privado, pero en general también la disponibilidad de información con ciertas características que requerimos para poder hacer esa identificación de los flujos de inversión. Y esas son tres características muy importantes, que son la confiabilidad, la consistencia y la publicación periódica de esa información que alimenta el sistema MRE de financiamiento climático. Seguramente más adelante se requerirán pues algunos arreglos institucionales que nos permitan tener esa información, principalmente del sector
privado que actualmente en el sistema está subregistrada. Solo contamos con una fuente de información, pero adicionalmente sería muy valioso, y creo que también es un reto importante, poder contar con información de otros instrumentos financieros que actualmente el sistema no está rastreando, solamente rastrea flujos de inversión, gasto de inversión principalmente, pero digamos se quedan por fuera otros instrumentos como créditos, que serían muy importante poder analizarlos y comprenderlos también, y cómo también dar algunas señales claras sobre los flujos de inversión en cambio climático. Allí, en un breve resumen, esos retos pasan por la estandarización, por la normalización, por arreglos institucionales claros que permitan identificar claramente esos flujos de información, ya sea en lo asociado en indicadores hacia la adaptación, en lo relacionado hacia esos flujos financieros, hacia nuestro MRV de finanzas. En este sentido, ¿qué otras propuestas o soluciones podemos identificar para superar esos retos técnicos y obstáculos de los que hablábamos anteriormente? Ok, entonces yo creo que también estos retos se convierten en oportunidades en la medida que nosotros, bueno, el país ha avanzado con el desarrollo de muchos sistemas. Digamos que el gran reto, y como comentaba Patricia anteriormente, es la interoperabilidad de esos sistemas. Bueno, como tenemos muchos sistemas, varios sistemas de información que son administrados por diferentes entidades, y cada entidad tiene sus políticas frente al manejo y administración de esos datos y de esos sistemas, pero creo que ahí está la oportunidad en que, como ya que existen y se están desarrollando, cómo empezamos a que estos sistemas dialoguen y puedan nutrirse entre ellos. Entonces, creo que el primer ejercicio que hay que hacer es como hacer ese diagnóstico y ese mapeo de todos los sistemas de información, y cómo esos sistemas de información se conectan o pueden proveer información a otros. Entonces, creo que en ese mapeo de esos sistemas es importante identificar en qué estado están y cuáles son los que alimentan en mayor proporción a otros sistemas de información. Por ejemplo, sé que en el DANE actualmente están trabajando con el sistema de información ambiental, de gasto y financiamiento ambiental, y ese sería, si ese sistema se fortalece, ese sistema podría proveer información al sistema MRV de financiamiento climático. Entonces creo que el fortalecimiento debe ser, digamos que de alguna manera paralelo, tratar de que todos los sistemas de manera uniforme logren desarrollarse y fortalecerse. Y para ello, pues seguramente se requieren algunos lineamientos muy concretos de cómo debe fluir la información entre los sistemas. Seguramente ya hay un marco normativo que nos habla, bueno, sobre el gobierno digital, pero requerimos ya como unos lineamientos más claros y puntuales de cómo deberían dialogar, teniendo en cuenta que todos estos sistemas son administrados por diferentes entidades, y que seguramente hay que hacer algunos arreglos o acuerdos institucionales para que la información pueda fluir de manera mucho más eficaz. Gracias. Uno de los obstáculos es la duplicidad y el traslape de información. Por eso es importante que en esta interoperabilidad de los sistemas se llegue a unos arreglos institucionales, pero estos arreglos institucionales deben de estar basados en unos roles y responsabilidades. Cada institución y cada sistema está respaldado por unas instituciones que tienen unos roles y una misionalidad. El tener en cuenta esos roles y esa misionalidad hará posible hacer un trabajo conjunto. En el caso del CIBRA, por ejemplo, venimos trabajando con otras instituciones, con otros ministerios que nos proveen información, y esto, digamos, en términos de interoperabilidad, no es simplemente el acceso a una información, sino que implica también un cambio cultural de estas organizaciones para acceder a información, pero sobre todo
para hacer un trabajo conjunto y generar una nueva información. Sí, efectivamente tenemos cada vez más ese llamado a datos abiertos, a ciencia abierta, para facilitar esa gestión no solamente entre entidades, sino también en esa ventana que se da hacia el ciudadano, que finalmente nos termina tocando la puerta y requiriendo permanentemente esa información. En ese sentido, ¿qué innovaciones podrían incorporarse en los sistemas tanto de financiamiento como de adaptación para fortalecer la gestión de los datos? Un aspecto importante es la generación del dato. Y esa generación del dato se adquiere por diferentes medios. Un censo, una encuesta, un acto administrativo. Paola nos hablaba del papel, por ejemplo, del DANE, ¿sí? Y nosotros en nuestro sistema dependemos mucho de esa información, de la que nos proviene de los censos, de los actos administrativos, de las encuestas, y para poder actualizar nuestro sistema, para poder alimentarlo con esos indicadores, muchas veces nos vemos como cortos y tenemos que recurrir a indicadores proxies. Si nosotros hiciéramos un trabajo interinstitucional desde la generación del dato, desde esas preguntas que recolectan esa información, teniendo en cuenta nuestras necesidades y nuestras prioridades y haciendo un trabajo conjunto con las instituciones de acuerdo a su misionalidad, podríamos contar con una información nueva, porque realmente los sistemas se basan mucho en indicadores proxies. Bueno, muy de la línea con Patricia, yo lo veo como desde dos componentes y bueno, ese componente que mencionabas es la parte metodológica, bueno, y creo que la innovación tiene que ir en dos líneas o en estos dos componentes, la parte metodológica y la tecnológica. En la metodológica, obviamente, ¿cómo vamos a recopilar ese dato? ¿Qué características tiene que tener ese dato para que sea también consistente y sobre todo que pueda también ser, digamos que, de una publicación frecuente, ¿no? Que pueda permitir la sostenibilidad en el tiempo, en el reporte, pero también está el componente tecnológico. Esto requiere pues mejor uso de otro tipo de tecnologías, bueno, no sé, ahorita con el tema de la inteligencia artificial también cómo aprovechamos estas nuevas herramientas y estos nuevos desarrollos tecnológicos para incorporarlo en estas innovaciones que requiere el país y sobre todo para tener datos consistentes, información consistente y pública, de reporte periódico que le permita a los ciudadanos y pues también a las instituciones, organizaciones, tomar también decisiones. Sí, efectivamente implica un reto enorme todo lo relacionado con la estandarización y la normalización, tanto en los temas metodológicos como en los temas tecnológicos, y más cuando el país tiene que entregar unos reportes bienales asociados a esta información climática, y eso supone un reto enorme para las instituciones y para quienes tienen la obligación de reportar el dato. En este sentido, les queremos dar las gracias por todos los aportes realizados. Estas reflexiones son fundamentales para fortalecer los sistemas de información y para avanzar en esa generación del dato de una manera oportuna en lo relacionado tanto con adaptación como con financiamiento climático. Muchísimas gracias tanto a Patricia como a Paola. Agradecemos a Leonardo, Paola y Patricia y damos paso a las palabras de cierre de Elizabeth Patiño, subdirectora de Estudios Ambientales del IDEAM. Muchas gracias, Leonardo, y por supuesto para todas y todas por seguir en esta transmisión del webinar Sistema Nacional de Información de Cambio Climático, SNIC, Adaptación y Financiamiento Climático. Para finalizar este espacio, tenemos unas conclusiones claves para poder fortalecer esa gestión de la información climática de nuestro país, desde los enfoques de adaptación y el financiamiento, por supuesto. Entre ellos, la interoperabilidad es un eje transversal.
¿Por qué? Porque se reconoció que la interoperabilidad entre sistemas es fundamental para evitar duplicidades, mejorar la oportunidad de los datos y garantizar procesos más eficientes. Los sistemas del SNIC requieren integrarse entre sí y con otras plataformas sectoriales y territoriales con el fin de consolidar una arquitectura de información coherente y articulada. Segundo, la recopilación y la trazabilidad de los flujos de datos. Los flujos de información, especialmente los asociados al financiamiento climático, deben ser recopilados, sistematizados y reportados de manera integral. Contar con registros trazables, consistentes y verificables es esencial para mejorar la confiabilidad de la información y facilitar la toma de decisiones basadas en evidencia. Tercero, la definición clara de responsabilidades, roles y misionalidad. Se subrayó la importancia de fortalecer los arreglos institucionales mediante una definición precisa de quién hace qué sistemas alimentan, a cuáles y bajo quién hay responsabilidades. Esta claridad permite entonces mejorar la gobernanza, evitar vacíos funcionales y asegurar una articulada, adecuada eficiencia entre los diferentes actores que participan en el SNIC. Cuarto, la estandarización metodológica y tecnológica para garantizar la calidad, la comparabilidad y la sostenibilidad en el tiempo. Se remarcó la necesidad de avanzar hacia metodologías estandarizadas y soluciones informáticas armonizadas. La estandarización facilitará el intercambio de información, permitirá automatizar procesos y asegurará la consistencia de los reportes entre sistemas y entidades. La innovación y la generación de los datos como última premisa. El panel coincidió en que la innovación debe seguir siendo un componente transversal, destacando que existen múltiples campos por explorar, como el uso de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y analítica de los datos. Asimismo, se resaltó la importancia de fortalecer la generación y actualización continua de los datos para garantizar que los sistemas del SNIC respondan a las necesidades actuales y futuras del país. Agradecemos entonces profundamente a nuestras panelistas, Paola Sánchez, del Departamento Nacional de Planeación, a Patricia Cuervo, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, y a Daniela Pérez, de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Minambiente. Y, por supuesto, a cada una de las personas que hicieron posible desarrollar este webinar. Y, por supuesto, para quienes nos acompañaron por nuestro canal de YouTube del IDEAM, les informamos que todas las inquietudes, dudas y preguntas las estaremos respondiendo por el chat de nuestro canal oficial. Gracias por su interés y participación, porque estos son esenciales para fortalecer la acción climática en Colombia. ¿Por qué? Porque somos clima. Feliz día.